Hola, muy buenos días. Mi nombre es Leslie Trujillo y mi compañera Natalie Olaya. El día de hoy les venimos a hablar sobre la guía técnica de atención integrada basada en la evidencia para dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionados con la manipulación manual de cargas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de esta gatizo? El objetivo de esta gatizo es analizar los factores de riesgo y los estilos de vida de los trabajadores para el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos y enfermedades discales. Entonces, esta gatizo lo que va a brindar son elementos de promoción y prevención y detención precoz, tratamientos y rehabilitación que se aborde en la gatizos de desórdenes musculoesqueléticos y enfermedades discales. Entonces, la gatizo nos dice que el dolor lumbar es un desorden musculoesquelético a nivel de columna lumbar relacionado con los factores de riesgo del trabajo. Este dolor lumbar es una sensación de dolor y molestia localizado entre el límite inferior de la costilla y los glúteos, y la intensidad varía en función de las posturas y las actividades físicas que desarrolla el trabajador en su lugar de trabajo. Aquí podemos observar unos discos que vienen en unión de cada una de las vértebras de la columna vertebral. Aquí ustedes pueden ver el núcleo que está dentro del disco. Este núcleo es gelatinoso y es el que más se ve afectado cuando realizamos una mala postura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros doblamos nuestra columna vertebral de manera inadecuada, este núcleo empieza como que a desgarrarse, como que a salirse de su lugar. Y aquí es donde se ocasionan o se producen las hernias discales y las enfermedades lumbares. Tenemos unos grupos de riesgo o unos factores que dan origen a estos enfermedades lumbares. Entonces tenemos los ligados a las condiciones del trabajo, a la carga física que realiza ese trabajador durante su jornada de trabajo, que puede provocar una enfermedad lumbar. Entonces también tenemos las organizacionales y las psicosociales, las condiciones del ambiente, es decir, qué factores del lugar de trabajo pueden influir a que este factor se materialice en una enfermedad. Entonces, el ruido, cómo el ruido puede sincronizar para que el trabajador se sienta con más carga física y psicosocial. Las vibraciones y la temperatura del lugar donde el trabajador se ve expuesto a trabajar. También es importante identificar los factores individuales. ¿Cuál es la capacidad funcional de este trabajador? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Será que fue operado? ¿Será que tiene una enfermedad que requiere de atención inmediata para poder prevenir que se materialice? ¿Y cuáles son sus aspectos psicológicos? ¿Cómo se siente mentalmente el trabajador? ¿Será que él cree que esa carga manual le está produciendo afectación? ¿Será que él cree que esa carga manual está siendo superior y lo está haciendo esforzarse demasiado? Y cómo el ruido también puede afectar psicológicamente a ese trabajador. Aquí tenemos la manipulación manual de cargas. Entonces, dentro de la manipulación manual de cargas es importante resaltar que para realizar una manipulación adecuada es importante que el trabajador alinee sus pies a la medida de los hombros, y cuando vaya a alzar esa carga, la carga siempre esté cerca del cuerpo para poder evitar que haya un sobreesfuerzo sobre la columna vertebral y ocurra lo que les mostré anteriormente, y es que ese núcleo se salga de su lugar y cause la hernia. Entonces, el paso primero es alinear los pies a la medida de los hombros. El paso segundo es flexionar y procurar que nuestra columna baje recta. Agarramos el objeto, lo acercamos a nuestro cuerpo y nos levantamos. Esa es la manera adecuada de poder realizar una carga manual. Tenemos también la carga física. ¿Cuál es la carga física? La carga física es que ese peso sea superior a las capacidades que el trabajador tiene, las capacidades físicas. También tenemos otro factor, que es el trabajo estático. Cuando el trabajador dura mucho tiempo en una misma posición con una carga manual. Y también el trabajo dinámico, su postura inadecuada y su sobreesfuerzo.
Otros factores de riesgo, tenemos el trabajo físico pesado, tenemos el levantamiento de cargas y posturas forzadas a nivel columna, cuando nosotros también de alguna manera cargamos un peso y flexionamos nuestra columna, lo que hacemos es que realizamos una rotación de tronco que puede ser muy perjudicial para nuestra columna vertebral, por tanto para dar orígenes a lesiones y enfermedades profesionales. Otras características de la carga es que el desequilibrio nos puede llevar a un riesgo de desplazarse. Cuando una columna vertebral o cuando una postura no es la adecuada, tiende a desplazarse, ocasionando la lesión. También tenemos que la manipulación a distancia puede provocar una torsión inclinada del tronco. Aquí en la imagen podemos ver cómo la columna se encuentra inclinada hacia el tronco, y aquí vemos cómo todo el peso va enfocado a nuestra columna vertebral. Cómo puede afectar esta carga que es superior, que es más grande que el cuerpo del trabajador y que está localizada en la columna vertebral. También tenemos el golpe de carga, el cual produce lesiones musculoesqueléticas al trabajador. Es importante tener en cuenta las características de la tarea. Entonces, ¿cuáles son esas características? Entonces, el esfuerzo físico demasiado frecuente o prolongado. Es importante que cuando realizamos una operación, en este caso voy a poner un ejemplo de una trilladora de maíz. Entonces, ellos allá lo que pueden realizar es que pueden turnarse. No todo el tiempo puede estar el trabajador expuesto las 8 horas diarias al cargue manual de cargas, sino que ellos hacen 2 turnos, un turno en la mañana, un turno en la tarde, o hacen 2 horas de carga, descansan y se turnan con los trabajadores. Esto puede ayudar también a disminuir la exposición a este riesgo en el trabajo. Periodos insuficientes de reposo y fisiológico recuperación. Estas personas que trabajan con carga física muy alta requieren de un descanso necesario para poder volver el cuerpo a recuperarse y evitar que esta carga se pueda acumular y a largo plazo pueda dar origen a una enfermedad profesional. Distancias demasiado grandes, elevaciones de excesos de transportes. También podemos corregir el desplazamiento, que no sea tanta distancia el desplazamiento con esta carga manual, sino que sea más corta. Cuando vamos a hacer el levantamiento es importante utilizar una segunda mano, una segunda mano como un trabajador que nos ayuda a alzar el peso, o también una herramienta mecánica. Las características individuales es que es importante conocer la aptitud física de ese trabajador cuando va a realizar la actividad. Tiene la ropa adecuada, tiene el calzado adecuado, sus personales son adecuados, sus efectos personales son adecuados, y la falta de capacitación o experiencia en la tarea. Entonces, aquí es importante que la empresa realice un proceso de selección adecuado, que dentro de su entrevista estandarice una evaluación para conocer las aptitudes físicas del trabajador, donde se pueda identificar si la persona es idónea o no es la idónea. También es importante conocer la experiencia, si es la primera vez que ese trabajador va a hacer una carga manual o ya tiene experiencia haciendo cargas manuales. Cómo es su postura a la hora de cargar esa carga. Cómo es su posición, cómo es su esfuerzo a la hora de levantarlo. Son características que nos pueden ayudar a identificar si esa persona es la idónea para el cargo o no es la idónea, o si ha tenido una patología de dorsolumbar. Pero es importante también mandar a realizar los exámenes adecuados a los trabajadores, donde también podamos identificar si tienen una patología genética o que traen de otra empresa. Cierro diciendo que cuando contamos con este riesgo a desórdenes musculoesqueléticos o enfermedades dorsales, es importante tener en cuenta la realización de los exámenes médico-ocupacionales de ingreso periódico y los de egreso y los post-operacionales. ¿Por qué? Porque por medio de este examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular podemos revisar por medio de un profesional altamente calificado el estado de salud del trabajador y si es apto o no para esta actividad.
Y periódicamente podemos también estar checando de cómo se encuentra el trabajador. ¿Será que las medidas que estamos implementando como profesionales están siendo las adecuadas y nos están supliendo y disminuyendo el riesgo de que ese trabajador sufra de una enfermedad laboral? Es importante hacer estas evaluaciones médicas ocupacionales, y ahora las dejo con mi compañera Natalia Olayale, que les va a hablar sobre los factores de riesgos y también cuáles son esas medidas preventivas que debemos crear nosotros que nos pueden ayudar a prevenir estas lesiones y estas enfermedades profesionales. Muchísimas gracias. Gracias, compañera. El siguiente tema son las intervenciones para el control de los factores de riesgo. Cabe recalcar que estos están relacionados con la manipulación manual de cargas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo. Fundamentos de promoción y prevención del dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionados con el área de trabajo. Aspectos. Los aspectos son identificación, evaluación y control de riesgos. Para la identificación se logra mediante la intervención ergonómica. Luego pasamos a la evaluación. Esta se realiza mediante la observación y aspectos de diseño del puesto de trabajo. En el aspecto de control de riesgos, esta se realiza a través de la observación, identificación del manejo de cargas, superficies de trabajo, dimensiones de los objetos manipulados, ayuda de equipos mecánicos, herramientas que utiliza el colaborador, materiales y equipos, la organización del trabajo y diferentes aspectos psicolaborales. Luego pasamos a los principios ergonómicos. Los principios ergonómicos son aquellos estilos de vida en el área laboral, como lo son el entorno y el puesto de trabajo. Para estos principios regularmente se utiliza la promoción de estilos de vida saludable y trabajo saludable, como cuáles: corrección de factores de riesgo individuales, modificables a otras estrategias variadas de educación. Ejemplo, como enseñarle al colaborador de cómo se deben de utilizar las diferentes EPP. Capacitaciones. Por medio de estas capacitaciones le estamos enseñando y educando frecuentemente a los operadores y a los de área administrativa qué deben de hacer y cómo deben de ser las posturas adecuadas, cómo realizar cada actividad en cada área de trabajo. Esta va acompañada de una inducción principal y diferentes capacitaciones que van en conjunto para enseñar a cada colaborador cómo debe ser su ergonomía en cada área de trabajo. Otra de ellas es el desarrollo de condiciones físicas, entre otras, como lo son la correcta vigilancia médica. Es cuando se hacen diferentes supervisiones para detectar el manejo temprano de susceptibles y casos de enfermedades laborales. Luego pasamos a las alternativas. Las alternativas de prevención del dolor lumbar inespecífico y de enfermedad discal. Estas deben de ir orientadas a la eliminación del riesgo mediante el reemplazo de la acción. ¿Cómo se realiza esto? Esto se realiza a través de la mitigación del riesgo. Si identificamos que hay una acción que nos está generando un daño en la salud, lo que debemos de hacer es reemplazarla, modificarla y hacer que el personal tenga adaptación a ella. ¿Sí? En diferentes áreas laborales
tenemos como una rutina diaria de cómo hacer las cosas, pero si capacitamos y enseñamos al personal con las nuevas medidas, para este va a ser mucho más fácil adquirirlas y adaptarse a ellas. Recomendaciones para intervenciones preventivas. Bueno, una de ellas, para esto es necesario el control lumbar, el control del dolor lumbar inespecífico y de la enfermedad discal. Inicialmente se deben de realizar intervenciones preventivas dirigidas a mejorar el sistema de trabajo, como cuáles: realizar un diseño de procesos de herramientas, equipos que disminuyan el mínimo esfuerzo. Se debe tener en cuenta diferentes aspectos como lo son el diseño de los sistemas de trabajo. ¿Cuáles son estos? Lo es la organización del trabajo. ¿Cómo está organizada nuestra área de trabajo? Hay muchas ocasiones que si utilizamos una herramienta, siempre la debemos de tener más cercana, porque es de un uso frecuente y no tener que desplazarnos de un lugar a otro frecuentemente, pudiendo cambiar de orden a que dicha herramienta. ¿Qué también nos atribuye esto? Los sistemas de producción, métodos operativos, tiempos establecidos, que nuestra área de trabajo no se vuelva algo monótono, porque nos puede afectar la salud ergonómica. Tener requerimientos del puesto de trabajo, una buena postura, no tener movimientos repetitivos, evitar la manipulación de carga repetitiva, exceder el peso adecuado que nuestro cuerpo soporta. Bueno, intervenciones preventivas. Las intervenciones preventivas lo que nos sirven es para propiciar una interacción del sistema de trabajo entre el operario, la máquina, las herramientas y el entorno. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que debemos de darle a conocer al operario o al colaborador todo lo que tenga que ver con la maquinaria que él va a trabajar, orientarlo, cómo es el manejo, el tratamiento, los diferentes procedimientos que se realizan para utilizar dicha máquina. En el momento de hacerle aseo, qué peligros, el peso, tener toda la información que sea necesaria, requerida, dársela al colaborador para que él tenga claro toda la información de dichas máquinas con las que él va a trabajar frecuentemente y los riesgos y peligros que ellas presentan. Vigilancia de la salud de los trabajadores. Es sumamente importante identificar los factores ambientales y de seguridad en cuanto a la exposición y a vibración. También que dichas personas en el momento de la evaluación ya tengan claro el conocimiento de las características de los sistemas de trabajo en el área que ellos se encuentran. Por parte del personal, el personal debe de tener claro la maquinaria con la que él trabaja, características, peligros, riesgos, manejo. Debe de tener claro todo esto. En el momento de la vigilancia de la salud de los trabajadores, por medio de la vigilancia médica, lo que se requiere es evitar que nuestros colaboradores se encuentren expuestos en la actividad laboral a diferentes enfermedades que son por manipulación manual de cargas,
movimientos repetitivos en flexión de tronco, vibración de cuerpo entero. Esta vigilancia nos sirve para evitar y prevenir y mitigar dichas enfermedades que son ahora muy frecuentes, tienen un alto índice de aparición en las áreas de industrias y de trabajo laboral. ¿Cuáles son estas dichas reglas de oro? Las reglas de oro son tener desplazamientos adecuados, ¿sí? Si vamos a llevar un elemento que sea correctamente con las herramientas necesarias. Si dicho elemento no supera la capacidad de peso que es requerido y que según la norma está establecida para un colaborador, es mejor utilizar las herramientas que la empresa tenga a su disposición. Pausas activas. ¿Para qué son las pausas activas? Es para no estar constantemente en una rutina diaria que nos va a generar por determinado tiempo en exposición a futuro una enfermedad laboral. Hacer que nuestro puesto sea ergonómico, ergonomía laboral. Es importante que los colaboradores tengan las herramientas necesarias para ejecutar su labor. Si el colaborador debe trabajar en una cierta altura, porque le vamos a poner las herramientas en una altura mínima a la requerida. Debemos de hacer que el colaborador trabaje en correctas condiciones. Muchas veces los colaboradores quieren cargar peso de más, pero no es correcto para la salud discal y lumbar. Entonces es mejor dividir esa cantidad y llevar en pesos mucho más bajos y apropiados para tu columna. Recuerda que la columna solamente se rompe una vez en la vida. Existen las malas vibraciones y existen. Si nosotros estamos expuestos a una continua vibración, nuestra ergonomía se va a ver afectada a través del tiempo, con cambios y daño en nuestra salud. Es importante que las personas que trabajan en altura tengan todos los parámetros que exige la norma para realizar dichas actividades. No es la intención en el área de trabajo de ser recursivo, no ser recursivo, disminuir gastos. Debes de ejecutar las actividades con la normatividad y las reglas que se exigen para que no sufras riesgos a nivel salud. Para el trabajo en alturas es indispensable las líneas de vida. Siempre recuerda que tu vida debe estar segura. Gracias por su valiosa atención.